Un voltímetro ideal es modelado como un circuito abierto. Un modelo más realista de un voltímetro es con una resistencia en paralelo. La figura A muestra un circuito con un voltímetro que mide el voltaje Vm. En la figura B, el voltímetro es reemplazado por el modelo de un voltímetro ideal, un circuito abierto, y el voltímetro medio Vmi. El valor ideal de Vm. Acá me da una serie de símbolos, me indica que cuando es ideal y cuando es no ideal la medida con respecto en estos dos puntos, y el hecho que haga una diferencia entre el voltaje medido y el voltaje medido ideal genera un error. Entonces me dice determine el valor del voltaje medido ideal, exprese la medición o el error de medición que ocurre cuando la resistencia interna del voltímetro Rm es 1000 ohmios con un porcentaje del voltaje medido ideal, y determine el valor mínimo de que se requiere para asegurar que el error de medición sea menor que el 2% con respecto al voltaje medido ideal. Bien, lo que vamos a hacer es determinar el equivalente de Thevenin entre esos dos puntos. Entonces, aislamos el circuito y me genera la siguiente forma. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, a cortocircuito, esta fuente de tensión en esas condiciones, lo que me genera es lo siguiente. Estos dos resistores están en paralelo, se combinan y es equivalente, está en serie con 10 por 4 entre 5, 40 más 10, 50 ohmios. Volvemos al circuito anterior y determinamos el voltaje Thevenin. Está circuito abierto, la corriente por acá pasa a 0 voltios, este resistor se retira, entonces por divisor de tensión 50 de la suma de resistores por la fuente, 5 voltios. Entonces, el equivalente Thevenin entre estos dos terminales es el siguiente: la resistencia Thevenin en serie con el voltaje Thevenin. Bien, con respecto a las preguntas A y B y C. Me dice, determina el valor del voltaje medido ideal. Cuando un voltímetro se mide de forma ideal, simplemente se mide a voltaje a circuito abierto. En este caso coincide con el voltaje Thevenin, porque a circuito abierto a la corriente es cero, entonces este resistor no se considera y voltaje medido ideal sería igual al voltaje Thevenin 5 voltios. Con respecto a la pregunta B, cuando la resistencia interna del voltímetro es 1000 ohmios, ¿cuál es el voltaje medido? Bien, acá por divisor de, a mí dice el error, ¿no? Pero es el error con respecto al voltaje medido ideal, o sea, con respecto al voltaje Thevenin. Voltaje medido sería el resistor de la suma de resistores multiplicado por la fuente. Entonces, el error en porcentaje sería,
voltaje Thevenin menos el voltaje medido sobre el voltaje Thevenin por 100%. El error sería exactamente igual. A ver, acá sería, a ver, vamos a almacenar datos. El voltaje Thevenin a V y la resistencia Thevenin a R. 1000 entre 1000 más R por V. Eso va a ser el voltaje medido. Es el V sub 1, 4,76. Entonces, el voltaje Thevenin, que es V menos el medido, V sub 1 con respecto al voltaje Thevenin, me da un error de... Bien, ahora vamos a la tercera pregunta. Me indica, determine el valor de la resistencia interna que me va a permitir que genera un error menor al 2%. En este caso el voltaje medido es Rm entre RT Thevenin. Bueno, voy a colocar sus datos acá ya. RT Thevenin acá es 50. Que voltaje Thevenin es 5 voltios. La suma de resistores por 5. Entonces, el error en porcentaje, en decimal ya lo voy a poner, que es exactamente igual al voltaje Thevenin menos voltaje medido entre el voltaje Thevenin. Entonces, reemplazamos acá. El error sería exactamente 5 menos entre 5 por 5 Rm entre Rm más 50. Factorizamos 5 y sería 1 menos Rm entre Rm más 50 sería el error. Entonces el error sería 50 entre Rm más 50. Entonces un error de 2% que se expresa como 0,02. ¿Cuánto es el valor de Rm en este caso? Bien, reemplazas, a ver, como incógnita ya. Voy a utilizar la CAS 0,02 exactamente igual a 50 entre la variable X más 50 de 2450 ohmios aproximadamente. Bien, corroboramos con el solucionario 5.4-16. Con respecto a la pregunta A, me sale voltaje medido de 5 voltios. Voltaje medido ideal. Con respecto a la pregunta B, el error es de 4,76% y necesito una resistencia de mínimo 2450 para asegurar que la resistencia no pase de 2%. El error no pase de 2%. Correcto.